Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos escuchan en este momento, a los que nos ven. Espero que tengan la misma alegría que tenemos nosotros porque ya llegó el 24, ya llegaron las fiestas. ¿Cómo van de fiestas ustedes? Como la camiseta de Daniel, vamos así. ¿Qué tal? Pero esto es una trampa porque nosotros no comemos galletas de jengibre. Ni Lo bastones. que comemos es buñuelos. Tenemos que decir que comimos buñuelos antes de hacer esta grabación. Comimos los buñuelos de Belén, los que hay que hacerle filas de ¿cuántas cuadras? De hecho son 2 o 3 cuadras. Usted estuvo, ¿no? Usted fue. Yo fui a ver cómo era la fila y me tocó una fila como de 20 personas. Pero es muy rápido, ¿viste? Eso parece como Willy Wonka, pero de buñuelos. Porque es un montón de gente fritando y tiran los buñuelos hacia atrás en una rampa y se deslizan los buñuelos por ahí, porque los buñuelos como son redondos, se deslizan por ahí y los vendedores los van metiendo rápido en las Es cajas. como una fábrica, es una fábrica. Pues claro, funcionamiento contamos de la fábrica. historia esta Claro. semana. Un señor Charlie, de la Amagá, fábrica de buñuelos. El negocio tiene 50 años, contrata pura gente de Amagá, el señor es de allá, y cuentan toda la historia de que venden hasta 100.000 buñuelos al día. Es impresionante. Impresionante, porque de verdad las filas pueden ser de 2 cuadras y que, por ejemplo, yo quería comprar hoy y me dijeron, pues cómprelo por la mañana porque por la tarde no le ¿Quién garantizamos que haya buñuelo. Y es muy bueno porque el buñuelo no es harinoso, entonces eso quiere decir que tiene buena medida de queso y no es muy grande porque el buñuelo grande es hostiga, en cambio el chiquitico como tiene los más de sabaneta. más No es tan crujiente. quesudo, yo soy más de un buñuelo un poquito más quesudo, pero está bueno, Está bueno. está bueno. Muy bueno. Y esta semana, Luzma, estuvimos entrevistando a Álvaro Molina, ¿no? Al de Casa Molina, la tradicional restaurante de Medellín que ya está instalado en Fisebad. En Fisebad, en ese club. Y él decía que este es un tiempo de los amasijos, es decir, de los buñuelos, del pan de queso, pero él habla es que de la Trinidad Paisa, que es la morcilla, el chicharrón y el chorizo. Sí, y dice que no nos pongamos a inventar cosas, que eso del cerdo... El pernil de cerdo. El pernil de cerdo, que eso es muy seco. Muy seco. Y Que que esa salsa de ciruela es una invención chilena. Él dice, ¿por qué no hacen una salsa de mandarina o una salsa de Bueno, uchuva? pero no chiviemos a Álvaro Molina, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Aquí aparece el link, aquí se los va a Sí. poner nuestro editor O Sebastián sea, esa Carvajal. salsa de ciruela es como ponerle nariz de reno a los carros, algo así. Uy, sí. Qué costumbre tan fea, ¿verdad? Por orejas de mula, muy bien. Oiga, a propósito de cuentos, ¿cuál es? Yo le he oído hablar a usted, Daniel, de un personaje de la música de diciembre que a usted como que medio le encanta. A mí me gusta mucho lo que es la montañerada, Luzma. Y Eso habíamos notado. Luzma dice que yo hago chistes muy montañeros, lo cual es cierto. Pero el personaje es Gildardo Montoya, que yo creo, y esto no es una pose, es verdad, yo creo que la mejor canción del planeta se llama El Arruinado. Oiga, leí a Suso, pues a Dani Hoyos en Ajá. su Twitter, diciendo que ese era el gran cantante de diciembre en Colombia. Era un genio, es que él escribió El Arruinado, es esa canción que dice, si hubiera de esto para comer con de eso, como es de bueno esto con eso. O sea, coge como la tradición de nuestro lenguaje enrevesado y lo hace canción. Gildardo Montoya. Como el Tomás Carrasquilla de la música. Eso, sí. Él escribió esa canción que llama Como yo soy tan raro. Entonces dice que voy y compro trago en la farmacia. O sea, todos esos oximorones. Y él... Pero además es toda esa musiquita... La carranguerita, exacto. La saltadita. Y esa música musicalmente es nada, esos son 2 acordes. Pero la construcción de la letra me gusta mucho. Y lo estábamos recordando ahorita. Imagínense que lo seguimos bailando hasta el día de hoy. Darío Gómez... Ojalá lo podamos poner para que lo escuchen. Claro, yo creo que el grillo, por ejemplo, de Darío Gómez la compuso con Gildardo Montoya. Y Gildardo Montoya murió, imagínense, Luzma, en 1976 en un accidente de tránsito. A él le gustaban mucho las motos y tenía una Honda 350 y murió en un accidente. Pero lo particular de esta música que trasciende es que aún hoy, 2023, 50 años después, Más casi, vigente que nunca. sigue vigente. Sí. Sigue vigente, así que ojalá que en este 24 de diciembre escuchen mucho a Gildardo Montoya. Maravillosa recomendación. Vamos a ver qué opinan quienes nos ven sobre las recomendaciones musicales de Daniel Rivera. A mí me parecen buenas, vamos a ver cómo les parecen a ustedes. Ahora vamos a pasar a nuestros temas, los 3 temas que en esta semana, que ya empieza a bajar la agenda mediática, la agenda de la información empieza a bajar, pero todavía tenemos temas de gran interés esta semana para ustedes. En Manpower Group transformamos el mundo del trabajo.
Sumamos 47 años en Colombia asumiendo el reto de desarrollar el capital humano con soluciones integrales a través de conexiones perfectas y duraderas entre las personas y las empresas. Juntos, creamos un futuro laboral lleno de posibilidades. Conozca más en manpowergroupcolombia.com. Uno de ellos es el caso de los niños africanos que encontraron deambulando en El Dorado durante varios días. Unas historias que a uno le parten el corazón, muy dramáticas. Una niña de 8 años que pasó 10 días sola en el aeropuerto El Dorado, y otro niño de 13 años que pasó un tiempo similar. 8 días. 8 días. Uno primero se pregunta cómo pasaron tanto tiempo sin que alguien del aeropuerto se diera cuenta que había unas personas, probablemente porque hay tanto tránsito, pues no están viendo quiénes se quedan. Pero segundo, es la historia detrás de esto. En ambos casos, según lo que pudimos en El Colombiano investigar, en El Dorado, fuimos hasta el aeropuerto El Dorado, pues tienen que ver con que al chico de 13 años, el hermano mayor que iba para San Salvador, se siguió porque no tenía unos papeles para sacar al niño. Sí, y no le faltaba la vacuna contra la fiebre amarilla. A mí eso me parece raro, Luzma. Porque es que, por ejemplo, yo una vez fui a El Salvador. Porque el hermano sí la tiene y él exacto. No. Y eso se lo ponen a uno en migración cuando no la tiene. Pero bueno, y el segundo, yo pensé que eran más bien los permisos de los padres, porque aquí no dejan pasar gente sin los permisos de los padres. Pero usted es el que tiene la información exacta. Y la niña, la familia la dejó, pero la familia se comunicó ya con el aeropuerto, con migración, con el ICBF, para decir aquí estamos. También se habían tenido que seguir por falta de un papel, falta de certificados. Pero es impresionante, es decir, una familia que deja a unos niños, la necesidad o el sueño de ellos llegar hasta Estados Unidos, porque finalmente son parte de estas migraciones africanas que tratan de llegar. Muchos llegan a Europa, pero otros han tomado como destino también Asia y ahora Estados Unidos. Hace rato Estados Unidos. Entonces, como pasaban por Brasil, tenían diferentes vías, pero ahora están pasando más por Colombia, por lo menos más de lo que teníamos nosotros antes. Pero simplemente para terminar y dejarlos hablar, porque además hay gente que dice que yo me tomo la palabra, y eso es verdad, pero el tema de la obsesión de ellos llegar a su sueño americano hace que dejen a unos niños tirados. Es impresionante. Uno como que no se lo logra explicar, pero yo creo que cada uno de ellos tiene una historia y un camino y un esfuerzo tan grande que de pronto dice... No, y el drama de los niños sin intérprete, porque hablaban un francés que era de Guinea. De Guinea, la Guinea francesa. Entonces él hubo que buscar un intérprete por varios días para poder comunicarse con la niña, el temor de la niña ya varios días, un drama tremendo. No sabemos cómo comió, cómo se alimentó, pero pues seguramente la gente le daba algo. Yo les quería mencionar algo. Voy al yo de nuevo. En el 2015 yo fui a hacer un reportaje porque habían unos cubanos represados en Turbo. Eran 1.800 cubanos y había 300 africanos para pasar por el tapón del Darién. Y recuerdo, yo estaba con un colega que estimo mucho del Urabá, y recuerdo que había una señora con una bebé aparte de los africanos. Resulta que los africanos, como sucede por ejemplo en La Guajira, aprecian más a los mayores que a los niños. O sea, si tienen que prescinden de los niños. Y esta señora, cuando se iba a montar en la lancha para irse al tapón del Darién, le extendió al colega del Urabá la niña para que se la recibiera y se quedara con ella. O sea, ellos en su cosmogonía pueden prescindir muy fácil de los niños. Es muy seguramente lo que pasó en este caso, aunque las autoridades también están investigando si se trata de redes de trata de blancas. Que puede ser, no se puede descartar ninguna de esas. De hecho, realmente fíjese que usted cuenta la historia del tránsito por el Darién, que sí. Ahora de pronto Juan Diego nos explica un poco más de eso, pero hay un dato ahí que usted da, es decir, iban por el Darién, pero ahora la diferencia es que van por el aeropuerto El Dorado, y esto motivó otra discusión ahí, porque se dice que es debido a que el gobierno de Colombia, el gobierno actual, el de Gustavo Petro, le dio exención de visas a los africanos para pasar al menos 24 horas, como visa de tránsito, ya no la exige,
entonces les puede quedar más fácil a los africanos porque a veces tenían que hacer tránsitos muy largos desde Brasil hasta El Salvador para saltar a Estados Unidos. Entonces ahora pues los que tienen capacidad de pagar un tiquete aéreo pues se vienen por el aeropuerto El Dorado, les queda más fácil para llegar hasta Estados Unidos. Entonces eso era como el gran debate político que generó además unos roces con personajes como Ingrid Betancourt, Francisco Santos, que fueron muy duros a la hora de hablar del tema. La vicepresidenta Francia Márquez salió a defenderse, entre otras, porque la vicepresidenta es la que ha estado moviendo, reactivando, intensificando las relaciones con África. Ha hecho ya 1 o 2 viajes al continente africano y en efecto, pues esto fue una de las conclusiones, que uno no sabe si es mejor o peor que pasen por El Dorado a que pasen por el Darién. Yo prefiero que pasen por El Dorado cómodamente, solo que el problema es cuando no tienen todos los papeles. Es otro plano, digamos, otra ruta, porque lo que recordamos es en 2015, cuando fue la crisis, era por la transición que hubo entre el gobierno de Obama y Trump, porque terminaba una amnistía que llamaba los pies mojados. Los pies mojados. Y entonces eso, la ruta era en ese momento por Ecuador. Llegaban primero a Ecuador, viajaban sobre todo los de Haití, porque ahí podían empezar el recorrido, y era uno de los planes de las rutas ofrecidas. Y otra cosa es que hasta Urabá, desde Ecuador, pasando por Rumichaca, todo por tierra, y esa es una de las rutas, porque en 2022 fueron como 250.000 migrantes los que pasaron por la frontera de Panamá. Este año se duplicó, son más de 506.000 personas las que pasaron por una de las rutas. Ya la otra es la que usted estaba contando, Luz, Marina, en aviones de Turquía, en planes de 5 a 10.000 dólares. Claro, Turkish Airways tuvo que modificar sus frecuencias. Antes tenía, no sé si 2 o 3 aviones a la semana, y ahora creo que los está haciendo diarios precisamente por el flujo de personas que y llegan a Bogotá y saltan a El Salvador. Es otra ruta, digamos que los migrantes que tengan menos recursos hacen el recorrido por el tapón del Darién, que es la crisis reiterada que hemos tenido, sobre todo cuando hay medidas diplomáticas de Panamá que cierra la frontera, como pasó este año, y se empiezan a acumular 5 o 10.000 personas en todos los puertos, en Turbo, en Necoclí y obviamente en Acandí y ya en la frontera en el Chocó con Panamá. Vea, le tengo un dato que nos pasaron unas fuentes de Panamá. Por el tapón del Darién, en 2023 han pasado 9.603 africanos. Solo por el tapón del Darién, o sea, eso quiere decir que ya la ruta estaba. Pero imagínense los kilómetros que ha recorrido para llegar ahí. Pero eso lo que muestra es que están tomando la otra ruta, la de Bogotá, pues la de Turquía, Colombia, San Salvador. Porque estuve revisando la migración de africanos. El pueblo africano es un pueblo que migra mucho, pero a veces dentro de la misma África parece que se mueven mucho. Hay muchos en golpes sus de territorios. Estado. Muchos golpes de Estado. Exactamente. Fíjese que un análisis importante que hizo la ONU, pues es de hace rato, desde 2017, pero en ese año 36 millones de africanos migraron, 36 millones. Claro que la mayoría, 3/4 partes lo hicieron dentro de África, pero el cuarto que no migró equivale a 9 millones de africanos que salen hacia otros continentes al año, en ese año. Sobre todo Europa, pues que ha sido Sobre todo Europa, en Europa hay muchos que cruzan el Mediterráneo. Pero Estados Unidos también es un destino y pues eso es una realidad y la vamos a tener. Lo mejor es que puede hacer, y lo que está haciendo Migración, yo creo que lo escuché tomando algunas decisiones, es como revisar que tengan todos los documentos para que no vivamos esto de tener que la tristeza de unos niños sufriendo en el aeropuerto El Dorado. Oiga, y el otro tema que se movió en la semana fue el de Ecopetrol, el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que apareció con un apartamento muy lujoso en Bogotá realmente, y el periódico El Tiempo encontró, la unidad investigativa del Tiempo encontró que se lo había comprado Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, a una firma que pertenecía a Serafino Diácono, que pertenece a Serafino Diácono,
que es un personaje que tiene muchos intereses en el sector de hidrocarburos en Colombia, que de hecho me sorprendí que apareciera, porque yo pensé que Serafino Diácono y todo su combo de los que habían sido protagonistas de todo este hecho, yo diría escándalo, pero de Pacific Rubiales, yo pensé que ellos se habían desaparecido, se habían ido para otros países, pero ahora parece que Serafino Diácono está de vuelta en Colombia. ¿Cómo? Luzma, sí, pero déjeme decir una cosita antes, ¿sí? Claro. Y es, invitamos a todos los que nos están viendo a que se suscriban en El Colombiano Videos, nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, síganos en Instagram, Twitter y Facebook para que se enteren de todo, las noticias de Medellín, Antioquia y Colombia en elcolombiano.com, y seguimos hablando de Serafino Diácono. Sí, lo de las suscripciones para facilidad, porque entonces si se suscribe, cada que usted prende su YouTube, cada que activa Claro. su YouTube, más fácil le llegan Las notificaciones. nuestras notificaciones. Entonces, ¿cómo fue la historia de la compra del apartamento, Olga? Eso se da unos mesecitos antes, unas semanitas antes de que Ricardo Roa llegue a la presidencia de Ecopetrol, pero ya se sabía Porque la fecha es importante, porque él lo compra en diciembre del 2022 o en diciembre y arranca del 2022. Gustavo Petro se posesiona en agosto del 2022. Desde que Gustavo Petro se posesiona, todo el mundo cercano, todos los alrededores sabíamos que Ricardo Roa iba a ser el presidente de Ecopetrol. Había una competencia ahí con Saúl Catán, pero internamente ellos sabían que Ricardo Roa, porque Ricardo Roa ha sido el hombre de confianza de Gustavo Petro para los temas energéticos. Pues Ricardo Roa, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, Petro lo nombró el gerente, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Y además que Ricardo Roa fue el gerente de campaña de Gustavo Petro, o sea, venía de mover toda la campaña, Claro. Y era evidente que le iban a dar la... Le iban a dar el mejor papel. Era una ficha pues muy importante del gobierno Petro desde entonces. Él compra el apartamento por 1.800 millones, que también está un poco en investigación pública, por lo menos hasta ahora, el precio de ese apartamento, porque dicen que la ubicación es cerca del Parque de la 93, dicen que la ubicación y las condiciones de ese inmueble hacen que pueda Son valer más de 300 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 terrazas. Pues es que puede valer 4.000 millones. creo que fue Daniel Coronel en su informe que hizo una comparación, que conoció la venta de un apartamento hace pocos meses en ese mismo edificio con unas características inferiores, creo que 150 metros cuadrados, menos un solo balcón, nada de terrazas, y que lo habían vendido en 1.400 millones de pesos. Sí, y entonces ahí empiezan las suspicacias, porque además Serafino Diácono es socio importantísimo en NG Energy, que Una es empresa una que está- empresa Se está pujando por gas. que está pujando por gas con fuerte intención en el bloque Sinu 9 que entrega Jocol, y Jocol es una filial de Ecopetrol. Entonces, de alguna manera podría uno pensar que ese negocio pues está dando vueltas por ahí para favorecer a Serafino Diácono. Eso obviamente va a quedar en manos de la Junta Directiva de Ecopetrol, porque aunque estos negocios se hayan hecho antes, pues hay una relación de al menos amistad. Y él debía haber reconocido ese conflicto de interés al entrar a la empresa. Al ser el presidente de Ecopetrol, Él dice que él no sabía que esa empresa estaba Serafino Diácono detrás de eso. Eso dice. Entonces, la Junta Directiva de Ecopetrol tendrá que definir si hay o no conflicto de interés y si Jocol puede entregarle este bloque petrolero a NG Energy. Pero mire, yo creo que es que ahí hay dos cosas. Uno, lo que denunció El Tiempo, que es el conflicto de interés, el posible conflicto de interés, y yo creo que hay lugar para plantear que puede haber un conflicto de interés. Además que estamos hablando de exploración de gases, como dar permisos. Aparentemente ese contrato estaba desde antes, pero es muy contradictorio que justo en el gobierno de Gustavo Petro, que están pues diciendo que no van a dar ningún contrato de exploración de gas ni de petróleo, pues el presidente de Ecopetrol comprándole un apartamento por menor valor aparentemente a una persona que está interesada en explotar gas. Entonces digamos que ahí también hay otro punto. Y el tercer punto es el del valor del apartamento. En Bogotá se utiliza mucho, y en otras partes del país, a que la gente pone por debajo el costo de lo que le valió. Pero supongamos, si ese apartamento puede valer
4.000 millones, como pueden decir algunos que vale, porque en realidad el metro cuadrado en esa zona de Bogotá no vale lo que indicaría esto. Estaríamos hablando, o habría que preguntarse, ¿es que acaso le dieron plata? ¿Es que acaso el presidente de Ecopetrol le dieron ese gangazo para favorecer de alguna manera los intereses de algunas personas que están explotando gas? Y ahí es donde uno se va a Serafino Diácono, porque Serafino Diácono es viejo conocido de la historia de este país, que con otros 2 venezolanos, que ellos salieron de Venezuela huyendo de Chávez o aburridos de Chávez, y decidieron montar en Colombia o en Canadá Pacific Rubiales, que fue una empresa petrolera tan importante que llegó a tener el 25% del petróleo que se producía en Colombia. Yo creo que todos lo recordamos porque además tuvieron una máquina publicitaria enorme. Impresionante, y hubo unos movimientos de bolsa nunca explicados. Es decir, ellos al final salieron un poco, para algunos, huyendo del país. Ellos liquidaron sus cosas, vendieron sus cosas, se fueron llenos de plata y nunca supimos aquí. No está muy claro si las cosas que hicieron fueron buenas o malas, porque la manera como actuaban era esa, pagando publicidades, siendo muy cercanos a los gobernantes de turno, a las personas. Entonces no sabe uno si está también Serafino Diácono tratando de aplicar la misma estrategia en esta oportunidad. Luzma, y para cerrar como el punto Roa, es que además no es el primer escándalo que le sale a Roa. Acuérdese que Roa tiene varios apartamentos. En uno de esos apartamentos que él tiene en Bogotá vive Manuel Grau Pujada. ¿Usted se acuerda quién es él? Claro, es el catalán, amigo de la primera dama y también de Gustavo Petro. Un tipo al que le dieron la nacionalidad en tiempo récord. Que nos vendió aquí Exactamente. Que nos vendió los carros de cargue lateral, sí, en varias. El cargue lateral es lo que uno ve en las películas gringas, que va a un carro de basura y tiene una máquina atrás que coge unos contenedores de basura en las calles y los voltea hacia el caparazón. Pero hay que explicar la historia. Entonces estamos mencionando esos carros porque la alcaldía de Medellín, o en varias, le dio a Grau, que es un amigo de Petro, le dio ese contrato de cerca de 200.000 millones de pesos, a pesar de que había más urgencia de solucionar el vaso del botadero de basuras, pero no, decidieron gastarse la plata en los carros que no eran prioridad. Pero este señor, entonces lo que usted está diciendo es que Grau vive en un apartamento de Ricardo Roa. Y el asunto es que ese negocio de 200.000 millones de pesos, todo el mundo en Medellín, en varias, en la personería, en la contraloría, le dijeron a en varias, no haga ese negocio porque es muy caro, porque es un piloto de unos cuantos meses en 2 comunas de Medellín, en el centro. Juan Diego, que está por aquí, ese piloto es en el centro, ¿y en dónde más? Laureles. Y en Laureles. Entonces, le dijeron, no lo haga. Pues qué raro, también es amigo de Ricardo Roa, hace negocios en Medellín y vive en uno de sus apartamentos. Además, todo el escándalo de la financiación de la campaña del presidente Petro. Pues claro, la Súmele. financiación ilegal, la Claro. financiación, toda la denuncia que hizo en su momento Nicolás Petro y Daisuris y Vázquez. después lo de la silla vacía. Y después lo de la silla vacía. Es una cantidad de plata que entró a la campaña de Gustavo Petro y nunca se reportó en el Consejo Nacional Electoral. Y esa precisamente es la labor del gerente. El gerente debe responder por eso. Entonces, tenemos el tema del apartamento Por la 93. Serafino, el tema de la financiación ilegal de la campaña, aparentemente, pues todavía no por probar, pero que tendría gran responsabilidad. El tema de que también tiene relación con este señor catalán que tiene estos negocios. El tema de... Y el tema del novio. Del novio. Él tiene una pareja y la pareja de Roa, esto pues se menciona por lo que vamos a decir acá. Tiene contratos con el Invías, tuvo contratos aquí en Medellín otra vez, aparece alguien ligado a Roa, contratando durante la administración de Daniel Quintero con el Pascual Bravo. Hay que decir que Ricardo Roa precisamente se manifestó sobre esa publicación que hicimos y nos dijo
que su compañero, su pareja nunca había finalmente ejecutado ese contrato, que lo había cancelado antes de asumirlo. Exacto, pero la Procuraduría está investigando a este... Pues porque además fueron contratos que le dieron precisamente porque Roa iba a llegar a ser presidente de Ecopetrol, porque se los dieron justo en el mismo momento en que le vendieron el apartamento, es decir, cuando todavía no estaba nombrado, pero cuando ya todo el mundo sabía cuál era su destino. Este muchacho se llama Julián Caicedo Cano y la Procuraduría lo está investigando porque mientras era asesor y tenía un contrato vigente con Invías, estaba viajando por el mundo según sus redes sociales de Instagram. Este muchacho, Julián Caicedo, también pues ha contratado con varias entidades, muchas de ellas del sector tanto de la energía como de los petróleos, que es donde se mueve Ricardo Roa. Y ahí cobra muchísima importancia lo que va a ocurrir el 10 de enero. El 10 de enero está citada la asamblea de Ecopetrol para decidir si se reducen los requisitos para ser miembro de la junta directiva. La junta directiva es la que va a decidir si Roa tiene conflictos de interés en este caso. Y bajar esos requisitos, dice el presidente de Ecopetrol, que la idea es que puedan entrar más mujeres a la Junta, busca reducir esos 15 años de experiencia que deben tener los miembros de Junta. Entonces, ¿quién sabe a quién podría meter ahí? Es decir, es que poner a qué tipo de personas en la Junta Directiva para que quede un poco en manos de Ricardo Roa, porque con todo lo que hemos dicho acá, pero además le sumo, cuando Ricardo Roa fue presidente del Grupo Energía de Bogotá, él puso Entrexa, que es una gran empresa, una de las más grandes empresas de Guatemala, que es filial de este Grupo Energía de Bogotá, puso a un personaje que más o menos dilapidó la empresa, es decir, se gastaba, tenía las tarjetas de crédito en prostitución, en todo tipo de cosas, y eso fue bajo el cargo de él. Entonces, si él lo que va a hacer en Ecopetrol, esto es muy preocupante, en realidad yo pensaría que Ricardo Roa, pues Gustavo Petro seguramente no va a atender esta súplica, pero Ricardo Roa ha demostrado con todos los escándalos que lo están circundando que no es la persona apropiada para dirigir los destinos de la principal empresa colombiana que se Ecopetrol. Luzma, pero además uno también dice, Ricardo Roa no es una rueda suelta, si él va a bajar los requisitos de la Junta Directiva es porque viene del ministro de Hacienda, que también es lo mismo que han querido hacer con la CREC. Finalmente la CREC no ha llegado comisionados en propiedad, creo que hay solo un comisionado en propiedad. No, ya están casi, o sea, ya hay quórum al menos. Ya hay un no quórum, en propiedad, pero no en propiedad, porque lo que se dice dentro del sector de la energía es que lo que quieren poner ahí son movidas políticas y no técnicas. Bueno, yo creo que es suficiente ilustración sobre este hecho que nos preocupa mucho. Hay que ponerle el ojo a Ecopetrol el año entrante. Ojalá una persona con tanta problemática a su alrededor como Ricardo Roa no siga dirigiendo los destinos de esta empresa, pero bueno, y si toca, entonces les pondremos a todo el mundo que ponga los ojos sobre la empresa que es de todos los colombianos y no se puede dejar perder. Bueno, les habíamos prometido 3 temas, pero es que este de Ecopetrol y Ricardo Roa estuvo tan carnudo que tal vez se nos fue el tiempo. Estuvo Luzma más largo que un diciembre sin buñuelos. Exactamente, entonces para despedirnos, desearles una excelente fiesta de Navidad con su familia, que los abracen mucho, que bailen mucho, que coman mucho buñuelo, mucha natilla, que no se restrinjan, ¿no? Ay, sí, hay que darle. ¡Qué gordura! Y que nos sigan y nos acompañen en las próximos, ya tal vez para el próximo año, nos acompañen el próximo año de nuevo en Mesa Central desde el periódico El Colombiano. ¡Feliz Navidad y un gran año nuevo!